Tengo que admitir que no esperaba este giro de los acontecimientos. Mi coche no funcionaba bien, necesitaba un servicio y no tenía dinero para hacerlo. Tal vez no debería conducirlo, pero no tenía otra opción. Cerré la puerta y vi las miradas de la gente a mi alrededor mientras salía del auto. Mi BMW no pertenecía a este vecindario. Me dirigí hacia la oficina del secretario de Estado cuando entré a la oficina, probablemente orientado por la forma en que estaba vestido. El guardia de seguridad me señaló el carril para renovar mi licencia. Negué con la cabeza y me miró desconcertado. ¿Necesita otra foto?, preguntó. Negué con la cabeza en señal negativa. ¿Para qué está aquí?, preguntó. Casi todas las cabezas en la abarrotada oficina se giraron. Para escuchar, la mayoría de ellos ni siquiera tuvieron la decencia de fingir que no estaban interesados. Estoy aquí para registrarme para la asistencia pública, dije en voz baja. Bueno, ya sabes, la asistencia social, así que no tengo ingresos ni dinero y me voy a morir de hambre. Bienestar de la muerte, o simplemente vienen y me arrojan todas mis cosas fuera del apartamento de al que me mudé después de ser desalojado. La casa en la que pensé que iba a vivir el resto de mi vida es esa asistencia social, o tal vez el hecho de que no puedo encontrar un maldito trabajo para salvar mi trasero porque nadie me contrata es asistencia social. Cálmese, señora, dijo en una voz nerviosa. La mitad de las personas en esta oficina se están registrando o tratando con el seguro social. Sé lo que necesitas. Entra y toma uno de estos formularios, complétalo completamente y déjalo en el cajón junto al mostrador. Luego siéntate y verás recibir una llamada. ¿Cuánto tiempo les tomará llamarme?, pregunté. Que no mucho tiempo, respondió. Que no más de 2 o 3 horas. No estaba bromeando. La gente estaba durmiendo esperando la llamada. Había un estante de revistas en la esquina, pero era vacío. Me dio la impresión de que la mayoría de las revistas no fueron devueltas cuando los que las leyeron terminaron con ellas. Todos los presentes me miraron. Sabía que se preguntaban por qué diablos una persona vestida como yo estaba aquí. Es una historia larga y bastante divertida. Todo comenzó exactamente 2 años después del próximo martes. Mi nombre es Melinda Conrad. Sé lo que estás pensando. Estás pensando que mi nombre suena como... Me parezco mucho a Mel Conrad, ese tipo que se hizo rico el año pasado y dona todo su dinero a organizaciones benéficas y cosas así. Bueno, tienes razón, es mi marido. Técnicamente, es mi exmarido. ¿Y sabes qué más? Hice un mal trato. Soy directamente responsable. Soy responsable de que este hombre se convirtiera en un millonario y no tengo nada de qué alardear. Está bien, tal vez no soy directamente responsable, pero si no lo hubiera obligado a divorciarse de mí, no sería rico, así que merezco algo de crédito, ¿no? Hace años éramos felices como el infierno. No éramos ricos, éramos una típica familia común y corriente de clase media. Mi esposo Melvin Conrad, mi hija Melissa Conrad y yo éramos como 3 guisantes en una vaina. Éramos una familia muy unida. Teníamos una gran casa de la que me echaron y luego tuve que mudarme a ese apartamento de del que me acaban de desalojar. Pero de todos modos, sigamos con la historia. Los 3 nos amábamos como si no hubiera un mañana. Mi esposo no era muy interesante, pero él era bastante amable y me amaba. Trabajaba muy duro para mantener a nuestra familia. Y como dije, estábamos cómodos y nuestra hija estaba terminando su primer año en una universidad estatal cuando me di cuenta de que hay tantos nombres para lo mismo en estos días. Pero ya sabes, el que tuve, algunos lo llaman crisis de la mediana edad, otros lo llaman. Es un desequilibrio hormonal, otros lo llaman síndrome de vacío. Todos estos son grandes nombres para la mujer malcriada que se aburre, hace cosas estúpidas y generalmente se arrepiente. A veces también afecta a los hombres, así que ustedes no deberían sentirse superiores o inmunes a esto si ven una calva. Un hombre de 40 años conduciendo un maldito auto deportivo con una rubia de 20 años a su lado. Lo más probable es que tenga esta enfermedad de todos modos. Invité a mi esposo a cenar porque tenía algo que decirle, que había hecho algo terrible. Y necesitaba aligerar el estado de ánimo. Me veo decente, por decirlo menos. A los 40 años todavía era capaz de arrugar la nariz en un buen día. Estoy un poco más pesado que cuando nos conocimos, pero está bien. Mel me amaba tanto.
mucho y fui tan tonto que llegó un poco tarde, no más de 5 minutos tarde, y yo no lo golpeé por eso. Me sonrió, su rostro todavía se iluminaba como un árbol de Navidad cada vez que me veía. Pensarías que no nos habíamos visto en semanas, pero en realidad fue solo esa mañana. Estaba muy nervioso. Cuando me rodeó con sus brazos y me abrazó, sentí mariposas revoloteando en mi estómago. Algo me dijo que estaba haciendo un BFM. Se sentó frente a mí, la expresión de su rostro expresaba alegría absoluta. Estaba segura de que pensaba que era una buena señal. Odiaba. Me separé del hombre con el que había vivido, amado y criado a mi hija durante más de 20 años, pero no había elección, era él o mi felicidad. ¿Cómo estuvo tu día, querida?, preguntó. Sea, después de todo, él era el que se había ido y trabajé todo el día. ¿Qué pensó que hice todo el día? ¿De verdad pensó que estaba trabajando en una cura para el cáncer o tratando de resolver la crisis de Medio Oriente? Me desperté a las 9, y cargué el lavavajillas, tiré la ropa en la lavadora y mi día estaba a medio terminar. Mel, quiero el divorcio, le dije. Escupió el chorro de agua que acababa de beber justo en mi cara. Estoy seguro de que fue un accidente. Pero arruinó mi maquillaje y cabello. Me senté así con agua y saliva corriendo por mi cara mientras él trataba de recuperar el aliento. ¿En serio?, preguntó en voz baja. Respondí con todo lo que fui capaz, considerando que parecía un mapache y mi rímel a prueba de agua había demostrado de una vez por todas que no era resistente al agua. Se levantó, se limpió la boca y dijo: mi abogado se comunicará conmigo. El dolor y la angustia en su rostro me dejaron atónita. Me sentí como la peor escoria de la tierra. Todo dentro de mí, cada fibra de mi ser me decía que me pusiera de rodillas y les dijera que era solo una broma, pero no me moví de mi asiento. Se giró para irse y dejó caer algunos billetes sobre la mesa. Espera un minuto, Mel, dije esto. ¿No es lo que se suponía que debía pasar? ¿No quieres hablar de ello y hacerme algunas preguntas? ¿No necesitamos discutir cómo va a ser el divorcio? Se giró hacia mí, me miró con curiosidad y me preguntó por qué. Estaba sorprendida. Había repetido todo esto en mi cabeza más de 100 veces y ninguna de ellas tuvo esta reacción. No se enojó ni lloró. No me exigió una explicación ni me amenazó, simplemente aceptó mis palabras y siguió adelante. ¿Qué hará esto? ¿Me hará sentir mejor? ¿Te hará sentir diferente? Dudo de todo eso. Estoy bastante seguro de que si estás haciendo esto significa que encontraste a alguien más y quieres estar con él. Lo que sentí por ti obviamente no fue suficiente para cambiar tu opinión, aunque no hubiera importado si estás actuando así, significa que ya te acostaste. Con el bien asentí con la cabeza y dije: pero me interrumpió. Eso significa que ya no me interesas, dijo fríamente. Está bien, necesitas preguntas, necesito hacerme una prueba de ADN o Melissa es mía. Dios, Mel, dije, por Dios, por supuesto que es tuya. ¿Por quién me tomas? No es probable que te guste la respuesta a esa pregunta. Se despidió de Melinda, luego se dio la vuelta y se alejó. No parecía estar tan enojado o molesto como pensé que estaría. Sea, Mel, le grité, ¿ni siquiera intentarás luchar por mí? Mi voz resonó por todo el restaurante. Se giró de nuevo y de 3 en 3 mesas lejos él transmitió su respuesta: porque Melinda, preguntó, no puedo cambiar la forma en que sientes. ¿Quién soy yo para tratar de explicarte que tus sentimientos están mal? Obviamente no me amas como yo te amo. Si lo hiciera no lo haría. No trabajo desde que ya no me amas. Tengo que olvidarte y seguir adelante. Además, solo lucho por lo que quiero y después de lo que dijiste esta noche, ya no se trata de ti. Ten una buena vida. No tengo intención de interponerme en tu camino. La forma en que todos en el restaurante me miraban mientras Mel se dirigía a la puerta hizo que sintiera un escalofrío recorrer mi columna. Había leído sobre una sensación similar. Dicen que ocurre cuando alguien camina sobre el suelo. Serás enterrado bajo él. Supongo que fue así. Lo que realmente quiero decir es que, como dije, hice un BFM, tanto mi corazón como mi cabeza me gritaban al respecto, pero no podía escucharlos. Llamé al camarero y le pregunté dónde estaba el baño de mujeres cuando llegué a casa esa noche.
Me di cuenta por los cajones y el armario vacíos que mi marido se había ido, todas las posibilidades de arreglar las cosas se habían agotado, tenía el peor dolor de cabeza. Imaginable, tomé mi celular y llamé a Greg. Él me haría sentir mejor si él respondió soy yo. Le dije genial. Él dijo cómo se lo tomó, gritó y trató de rogarte que te quedaras con él. ¿Te golpeó? En tus manos y pies. No dije. Él simplemente se puso de pie y se alejó. De mí estaba muy tranquilo considerando las circunstancias. Se lo tomó muy bien. ¿Quieres que vaya allí y te sacuda los sesos? Preguntó. No, yo respondí, solo rompí una relación de 20 años con un hombre que adoraba el suelo que pisaba. Creo que necesito estar sola. Está bien, te veré más tarde, dijo y colgó. Creo que fue en ese momento que me di cuenta de que había subestimado mi BFM. Sabía todas las razones por las que quería el divorcio. Greg era más joven, mucho más joven y me hizo sentir viva a los 29 años. Greg era 11 años más joven que yo y 9 años mayor que mi hija, era salvaje y desinhibido, era todo lo que Mel no era. Me agaché en el borde de nuestra enorme cama doble y cuando miré la cama, nunca me había parecido tan grande. Y tan vacío. Me serví una copa de vino y me pregunté qué nueva dirección tomaría mi vida a partir de ahora. En algún momento alrededor de la medianoche, dando vueltas y vueltas y sin poder dormir, saqué uno de nuestros viejos álbumes de fotos y miré algunos de los tristes recuerdos de más de 22 años. La mañana siguiente fue aún peor. Me desperté y me pregunté por qué esto me molestaba. Me senté en mi escritorio y observé una taza de mi café favorito convertirse en lodo a temperatura ambiente. No sé por qué no me moví, pero no hay razón para hacer nada al respecto. Reproduje mentalmente en mi cabeza la conversación con Mel de la noche anterior y la conversación con Greg al principio de la noche. Mel me había mirado como si el sol brillara en mi trasero al final de la noche. La noche en que me miró de una manera completamente diferente, me miró como uno mira un problema o un proyecto en el trabajo, como si yo fuera solo otro problema que necesitaba ser resuelto para terminar el día. Y Greg lo arruinó. Debería haber ofrecido simplemente venir y darme un abrazo o estar conmigo cuando alguien está pasando por un duelo emocional que necesita saber que alguien se preocupa por ellos. Sabía que Greg era joven, así que le di un descanso. Prepararlo para ser la persona que pensé que podría ser fue una gran parte de la emoción. Sabía que le había causado mucho dolor a Mel, eso fue lo que hizo que me siento tan mal, pero estaba segura de que estaría bien al final. ¿A quién engañaba? Sabía que sería miserable sin mí, pero en ese momento solo estaba pensando en mis sentimientos. Mi periodo de servicio estaba llegando a su fin. Diablos. Le di a este hombre los mejores años de mi vida. Habíamos hecho nuestra parte en la crianza de la especie, criamos a un niño, nuestro deber hacia la sociedad había terminado, era hora de divertirse un poco. Quería ser feliz, pero no quería esperar los años dorados. ¿Por qué no ser feliz mientras aún era lo suficientemente joven para saber lo que era la felicidad? La mañana después de su historia me desperté en mi habitación de hotel. Al principio no me di cuenta de dónde estaba. La habitación estaba oscura y las sábanas olían diferente, olían como a medicina antiséptica, así que supongo que estaban lo suficientemente limpios. No tenían ese olor que viene después de semanas de lavarse con jabón comprado en la tienda o los rastros de líquidos, pedos, lágrimas y comida derramada que alguien había tratado de lavar de ellos. En otras palabras, no olían a amor. Me senté en la cama y recordé dónde estaba y por qué estaba aquí antes de arruinarlo y alcanzarla. Mi mente recordó que ella no estaría aquí, pero mi cuerpo y mi corazón todavía la extrañaban. Me dije a mí mismo y me preparé para lo que tendría que hacer. Tenía muchas cosas que hacer antes de poder permitirme hundirme en la depresión. Sabía que estaba a la vuelta de la esquina. Pensé en dejarlo todo y quedarme aquí para ser miserable, pero eventualmente tendría que salir y hoy era un día tan bueno como cualquier otro para hacerlo. Antes de encender la luz y rasgar la manta de la oscuridad me detuve para no poder ver las lágrimas. Hice una lista de cosas que necesitaba hacer hoy. Necesitaba llamar a mi abogado, el que usualmente trataba. No se dedicaba al divorcio o derecho familiar, tal vez él podría recomendar a alguien. Necesitaba encontrar una residencia más permanente. Probablemente me inclinaba por darle la casa a Melinda o venderla, lo que fuera mejor para mí. No me sentía bien. Necesitaba tomar decisiones en función de las necesidades de Melinda o de su comodidad.
Necesitaba llamar a mi hija para asegurarme de que siempre pudiera comunicarse conmigo. No iba a hacerla elegir entre una zorra y yo, pero también quería que supiera que todavía la quería. Para ser una parte tan importante de su vida como ella me permitiera ser, necesitaba separar a Melinda de mí económicamente, dejar que el juez y los abogados resolvieran las cosas, pero no le daría ni un centavo más de lo que le debía al mismo tiempo. Tiempo que necesitaba para asegurarme de que mis bienes siguieran siendo míos. También teníamos algunas obligaciones sociales sobre las que tenía que preguntar con tacto. No iba a convertirme en un ermitaño, pero no quería salir con nadie ni quería intentar convertirme en una parodia de mí mismo fingiendo que todo estaba bien mientras los fragmentos de mi corazón roto me decían que no era así. Con estos pensamientos en mente llamé a mi suegro para hablar sobre la barbacoa a la que se suponía que iríamos el fin de semana de su aniversario. Bob, dije cuando cogió el teléfono. Mel, ¿qué pasa?, preguntó. ¿Sigues trayendo los dois, no es así, Bob? Eso es exactamente de lo que quería hablar contigo. Dije que realmente me gustaría felicitarte a ti y a Jan por su aniversario. Su matrimonio es algo que me gustaría tener cuando tenga su edad, pero no podré. Hazlo el sábado, así que esperaba que me dejaras invitarlos a cenar el viernes por la noche. Estaba atrapado en el trabajo y dijo, recuerdo esos días, no te dejes enojar. Así que vamos a tener una cita doble. Ha sido mientras que desde que he estado en uno suena divertido. Tal vez me dejes hacer un par de bailes con tu esposa. Siempre me han gustado las mujeres más jóvenes, Bob. Solo seremos ustedes dos y yo aquí. No estoy saliendo con nadie en este momento, pero si te sientes incómoda solo dímelo y te enviaré un regalo o algo así. Dije. Mel, ¿qué diablos está pasando?, preguntó. Tu voz no ha sonado bien desde que comenzaste esa, llamada telefónica. Bob, tu hija me llevó a cena anoche, dije mientras estábamos allí. Ella me dijo que quiere el divorcio, que encontró a alguien más y quiere estar con él. A lo que él exclamó, ¿qué hizo ella allí? Debe ser algo más pasando. ¿Le has hecho algo? ¿La estás engañando? No, señor, dije en voz baja. Mel, voy a tener que llamarte de nuevo. Necesito empezar, por favor, Bob. No quiero armar un escándalo. Estoy seguro de que ella misma te lo dirá a su debido tiempo. Dije que no quiero causar problemas ni restarle valor al evento de ninguna manera. Deberíamos estar celebrando el hecho de que han estado casados durante 45 años. Deberíamos estar honrando a aquellos que lo han logrado. No se preocupen por los que no lo han logrado. Te llamaré la próxima semana y podemos hablar entonces. Simplemente no quiero que tú o Jan piensen que no me doy cuenta de lo especial que es lo que ustedes dos han construido. Es 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pensé en marcar el número de mi hija Melissa. Afortunadamente para mí ella estaba lejos de su teléfono celular. Supongo que podría haber marcado su número de celular, pero realmente no tenía ganas de hablar con ella. Solo dejé mi número y le hice saber que de ahora en adelante podría comunicarse conmigo en él o en mi número de trabajo. Una llamada más y yo me derivaron a un abogado de divorcios. La mujer parecía enojada por teléfono, pero aceptó reunirse conmigo más tarde esa mañana. Saqué mi computadora portátil y comencé a buscar condominios y apartamentos. La mayoría eran iguales excepto por los precios. De alguna manera, no lo hice. No veo el beneficio de comprar un condominio en un edificio que nunca será tuyo. Creo que eventualmente querré comprar otro edificio, así que alquilar estaba bien para mí. Diablos, incluso podría terminar comprándole a Melinda nuestro edificio. Me di una ducha rápida. Y vestido con mi ropa de trabajo habitual. No soy muy de corbatas, pero un suéter y una chaqueta deportiva me quedaban bien. Decidí también comprar una membresía de gimnasio. Después de todo, tengo que poner mi propiedad en orden si voy a intentar conseguir otra mujer lo suficientemente interesada como para aprovechar mi oportunidad. Salí y sonreí por primera vez desde que Melinda pasó a mi lado ayer. Había una mujer parada en el estacionamiento del hotel con un niño pequeño. Estaba luchando por alejarlo de mi Mustang. Hay 3 cosas que me hacen sonreír cada vez que las veo: una, mi esposa Melinda; la segunda, mi hija Melissa; y la última, mi Mustang GT09, cada vez que miro este auto, sonrío y sacudo la cabeza. Me lleva de regreso a mi infancia,
cuando solía rodar mis autos Hot Wheels por todo el piso de nuestra sala de estar, el viaje al trabajo siempre era un placer y hoy no fue diferente, fue una oportunidad para concentrarme en algo más que sentirme como una, por un tiempo entré a mi oficina y mi asistente Joy se abalanzó sobre mí como un perro sobre un zorro. Melinda ya te llamó 2 veces esta mañana, dijo que no puede comunicarse con tu teléfono celular. Joyce, toma asiento, dije señalando la silla detrás de mi escritorio. Se sentó y sonrió ampliamente. Finalmente te diste cuenta de que soy la razón de tu éxito y decidiste recompensarme por mis propios méritos. Preguntó Joyce. No solo era mi asistente sino también mi amiga, habíamos estado juntos tanto tiempo que parecía que éramos parientes. Joyce. ¿Recuerdas la cena? Tuve que irme de este lugar a toda prisa anoche porque le pregunté y ella asintió con la cabeza. Apuesto a que alguien tuvo suerte anoche. Ella dijo, bueno, si alguien tuvo suerte, no fui yo. Yo dije que lo único que recibí fue una patada en los dientes. Melinda me dijo que quiere el divorcio. Joyce me miró y vio que no podía evitarlo. ¿Qué perra? Dijo, supongo que no esperabas este giro de los acontecimientos, ¿eh? Negué con la cabeza. Joyce se puso de pie y me empujó hacia una silla, me acarició los hombros y trató de expresarse. Simpatía, si necesitas algo házmelo saber, ella dijo. Por ahora no te pediré que mientas, no puedes decirle la verdad, dile que no le devolveré sus llamadas, dije. Joyce me miró y asintió. Me di cuenta de que ella quería preguntar más, todos siempre quieren saber todos los detalles, pero ella se dio cuenta de que no quería hablar de eso. Fue lo suficientemente amable e inteligente como para no presionarme. Justo antes del almuerzo tomé una carpeta en la que puse copias de todos mis documentos financieros. Salí de la oficina y fui a reunirme con mi abogado. Su oficina no era en absoluto lo que esperaba. Supongo que pensé que sería un gran edificio de oficinas y que todo el edificio o la mayor parte sería propiedad o estaría arrendado por un gran bufete de abogados. Me equivoqué en ambos aspectos. Era una pequeña oficina de un piso que formaba parte de un centro comercial. Al lado de la oficina, en un lado había un pequeño centro médico. La clínica del otro lado estaba ocupada por una franquicia de Fredericks of Hollywood. Más abajo en la calle había una licorería. Todos los negocios parecían estar prosperando. La diferencia en los tipos de negocios me pareció extraña al principio hasta que lo pensé y después de reflexionar me di cuenta que en realidad faltaba un negocio aquí. Si tenías problemas matrimoniales podías venir aquí y comprarle lencería a tu esposa, podías planear una linda velada romántica y comprar algo en Fredericks para darle vida. Si eso no funciona, tienes un abogado de divorcio útil, descubrirás que ella te engañó y te dirigirás a la clínica para hacerte pruebas de ETS y luego a la licorería para ahogar tus penas. Ir de compras al centro comercial fue rápido, fácil y conveniente. Lo único que falta como terapeuta o matrimonio consejero, tal vez una agencia de detectives y una tienda de armas. También estaría bien. Abrí la puerta y entré. Una agradable mujer mayor me preguntó quién era yo y el propósito de mi visita. Melvin Conrad para ver a Ann Wilson. Le dije que tenía una cita para el mediodía. Ella sonrió y me dijo que tomara asiento y que la señorita Wilson estaría conmigo enseguida. La mujer tenía al menos 60 años. Vieja pero todavía estaba impresionante. Apenas me había sentado en la silla cuando Ann Wilson abrió la puerta de su oficina y me hizo un gesto para que entrara. Ann Wilson era una mujer grande con cabello largo y negro y ojos azules penetrantes. Me miró con la misma mirada que usan todos los depredadores para estudiar posibles presas. Cuéntame una historia, dijo. Esta afirmación me sorprendió. La miré desconcertado. Ella solo levantó una ceja y siguió mirándome. Ok, dije. Había una vez 3 cerditos. Muy gracioso. Ella sonrió con sorna. Cuéntame sobre tu divorcio y las razones del mismo. Señor Conrad, el tiempo es dinero. No quiero desperdiciar el tuyo ni el mío, pero es muy poco probable que acepte tu caso. Mis hombros se hundieron y comencé a contarle el prolongado historia de mi matrimonio con Melinda. Cuando llegué a la historia de la cena la noche anterior, ella siseó y aspiró aire. Esperen, ella dijo bruscamente. ¿Qué hizo? Nos llevó a cenar a su restaurante favorito y nos dijo que quería el divorcio porque ella encontró un hombre nuevo y ya había tenido sexo con él. Dije que la señorita Wilson se puso de pie. ¿Alguna vez la engañaste?, preguntó y se inclinó y me miró fijamente. Nunca más, le respondí. ¿Qué hiciste cuando te dijo eso?
Preguntó. Señora, no había nada que pudiera hacer. Dejé dinero en la mesa para su cena en caso de que decidiera comer. Me fui a casa, empaqué mi ropa y me registré en un hotel. Le dije a la señorita Wilson que no era lo más sensato. Su partida probablemente le permitirá instalarse en la casa temporalmente hasta que llegara a un acuerdo. ¿La casa está a tu nombre? ¿A su nombre o a ambos? Preguntó rápidamente anotando cosas en su cuaderno. En mi nombre. Dije. Melinda no trabaja fuera de nuestra casa. Entonces, ¿por qué diablos te fuiste? Preguntó sacudiendo la cabeza. Eres tan mala como las mujeres. Jesús arrojó el diario de Noah a través de la habitación y me miró por un momento. Tuve la misma sensación que tuvo mi maestra de tercer grado cuando intentó hacerme aprender la tabla de multiplicar los números, esa sensación de sea, como. ¿Cuántas veces vamos a tener que hacer esto? Era como si la señorita Wilson esperara que yo conociera los entresijos de las leyes y procedimientos de divorcio. Me levanté y ella se volvió su cabeza en su cuello para encontrarse con mi mirada feroz de nuevo. ¿A dónde vas?, gruñó ella. Bueno, pensé que no querías mi negocio porque lo estoy haciendo todo mal, dije. En el mismo instante su mirada se suavizó y presionó un botón. Su escritorio, habló por el intercomunicador y le ordenó a su asistente, que también era su tía, que trajera un carrito. Una hermosa mujer mayor entró a la oficina con un carrito lleno de café y donas frescas. La señorita Wilson se sirvió una taza y tomó 2 donas. Tomé una taza de café negro. Yo mismo. No has hecho nada malo, señor Conrad, dijo. Que por eso me enojé tanto. No suelo representar a hombres en casos de divorcio porque generalmente resultan estar equivocados. El escenario típico es un hombre que ha engañado a su esposa muchas veces, generalmente con alguna mujer trofeo. Cuando su esposa se harta, él intenta violarla en el divorcio y la deja sin dinero y sin hogar. He desarrollado una reputación de conseguir para mis clientes los mejores términos en el divorcio y ahora muchos hombres están tratando de usarme para conseguir mejores condiciones, aunque no creo que se lo merezcan. ¿Por qué demonios deberían quedarse con el pastel y comérselo también? Si engañan y destruyen un matrimonio, deberían pagar por ello. Has trabajado toda tu vida para apoyar a esta mujer. Le has proporcionado una buena vida y un hogar, a juzgar por tu dirección y el hecho de que tu hija está en la universidad. Al examinar tus finanzas, registros, puedo ver que usted ha sido un buen proveedor y finalmente no es un muy buen actor, señor Conrad. Intenta actuar como si todo esto estuviera bien, pero puedo ver que lo ha devastado y solo está tratando de sigue adelante con tu vida, todavía estás demasiado conmocionado para estar enojado y el dolor ni siquiera se ha ido todavía. Lo que más me asusta es que ni siquiera estás tratando de luchar contra lo que ella quiere. Ella dice que quiere el divorcio. Ni siquiera la obligaste a solicitar el divorcio, lo hiciste porque ella lo pidió. Ella es la que te engaña y tú llegas a casa y te mudas de la casa en la que trabajaste. En lugar de decirle que se fuera, debería haberse mudado con su amante o sus padres si aún están vivos, señor Conrad. Ciertamente tomaré su caso. Alguien tiene que protegerlo, aunque sea para evitar que le dé todo lo que tiene. Pasamos el resto del día que pasé revisando mis registros financieros y el valor de nuestros activos para determinar cuál era la mejor manera de proceder. Varias veces la señorita Wilson me miró como si fuera un tonto y me hizo preguntas como: ¿entonces quieres darle la casa gratis y tú? Paga la hipoteca tú mismo. En otras palabras, ¿quieres pagar para que ella viva allí con el chico con el que se está divirtiendo? Bueno, probablemente no, dije, pero dentro de mí el efecto de sus palabras ya estaba empezando a hacer efecto. ¿Por qué le estás dando casi todo de tus ahorros? Ella preguntó. Bueno, ella necesita dinero para vivir. Yo dije, ella no tiene trabajo, es solo dinero. Siempre puedo ganar más en ti. Como si la señorita Wilson estuviera a punto de abofetearme. Ella no tiene trabajo porque se sentó en su la mayor parte de su vida. Mientras la apoyabas, ella tenía un título universitario, así que podía conseguir un trabajo. Ella misma quería un cambio en su vida. Démosle esa oportunidad. Creo que deberíamos dividir 60/4 a tu favor. Le pagaremos su pensión alimenticia por 6 meses y no más. Todos los demás activos deben dividirse 50/50, incluida la casa, y obtendrá su 401k. Dijo que salí de la oficina en estado de shock. No tenía idea de que resultaría tan complicado.
La señorita Wilson me dio el nombre de una buena compañía de bienes raíces para poner la casa en el mercado, decidió que era lo mejor. Para poner la casa en venta normalmente a una mujer se le permitía quedarse con la casa hasta que los niños llegaran a la edad adulta. Nuestra hija ya vivía en el campus, así que no había necesidad de retrasar la venta, y como no necesitaba el permiso de Melinda para vender la casa cuanto antes lo pusiera en el mercado, antes terminaría todo esto. Conduje de regreso a mi oficina y cuando me detuve vi el auto de Melinda en el estacionamiento. La vi salir del auto y marcharse. Todavía no lo había hecho. No estaba listo para hablar con ella cuando me desperté por la mañana, me sentí como una, por lo que había sucedido entre Mel y yo, decidí que tal vez debería hablar con Mel al respecto, necesitaba hacerle saber que no era mi intención, le hice daño, solo necesitaba seguir adelante con mi vida. Intenté llamarlo, pero no contestó. Intenté llamar a su oficina y Joyce me dijo que... Al principio, cuando él aún no estaba allí, me di cuenta de que lo que había hecho era una estupidez. Mel nunca llegaba temprano a la oficina, siempre me decía que cada minuto que estaba lejos de mí era una tortura, por lo que sentarme en su oficina cuando podía estar conmigo no tenía sentido. Volví a llamar después de las 9 de la mañana y le pregunté a Joyce si había llegado. Finalmente dijo que estaba allí, pero no devolvió mis llamadas. Me costó entender que estuviera realmente ocupado, Joyce. Le pregunté si no estaba más ocupado de lo habitual y me respondió que de hecho estaba ocupado. No creo que esté tan ocupado, entonces, ¿puedo hablar con él?, pregunté. En todos los años que Joyce había trabajado para Mel, nunca la había escuchado actuar o hablar de manera menos educada. La había visto hablar con clientes difíciles y permanecer tranquila hasta que alguien más la viera. Le habría colgado, sea, Melinda, ella gritaría que no quiere hablar contigo, ¿qué esperabas? Le arrancaste el corazón y luego quieres hablar, si quieres mi opinión, tienes suerte de haberse deshecho de ti. No volví a llamar aquí, luego colgó. Ni siquiera pensé en el hecho de que Mel podría no estar feliz. Se veía bien anoche, pero en realidad fue bueno para ambos, el hecho de que él no quisiera hablar conmigo me lastimó. Estaba a punto de llamar a Joyce y recordarle que ella trabajaba para Mel, no al revés, y que era él quien debía decidir si podía llamarlo o no, cuando de repente mi teléfono sonó. Había otra llamada esperándome. Cogí el teléfono y escuché la voz de mi madre. Melinda, ¿qué diablos está pasando contigo?, preguntó. ¿Qué quieres decir con mamá?, le pregunté. Tu padre dijo tú y Mel tienen algo que ver, respondió ella. ¿Tengo que ir allí y resolverlo? No necesitas resolver nada, mamá. Le dije que Melissa ya creció y siento que necesito seguir adelante. Soy lo suficientemente joven para hacer otra cosa con mi vida. Estoy aburrido. Necesito extender mis alas y volar. Melinda, haz otra cosa. Sé exactamente a qué te refieres, ¿no?, preguntó Melinda. ¿Recuerdas a mi hermana, tía Katy?, preguntó. Yo solo tarareé para hacerle saber que la había escuchado cuando Katy tenía más o menos tu edad y comenzó a divertirse con casi todo el mundo. Eventualmente su esposo se enteró y se puso a... Katy durmió en un catre en el sótano durante un año. Mamá, ¿qué tiene esto que ver conmigo?, le pregunté y le dije a Mel que tu padre y yo le conseguiremos un catre. Ella dijo, mamá, no es así. Le dije, Mel y yo seremos más felices así. El hombre te ama, ella respondió bruscamente. No encontrarás a nadie más que te ame tanto, dijo tu padre. Su voz sonaba como si apenas pudiera mantenerse en pie. ¿Cómo pudiste hacerle eso al hombre que te cuidó la mayor parte de tu vida, mamá? Lo superaré, dije, y luego ella empezó a murmurar algo para sí misma sobre niños estúpidos y colgó. Empecé a darme cuenta de que todos estaban tratando de pintarme como el malo solo porque quería salir de una mala situación. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Sacrificar mi felicidad en el altar de San Mel-Sal, __? Con esa idea seguí adelante. Era viernes, iba a salir con Greg esa noche. Estaba emocionado porque por primera vez no tenía que esconderme, pero quería aclarar las cosas con Mel, así que decidí ir a su casa. Los guardias del edificio no me dejaron entrar. Sentí la mano de Joyce justo cuando me estaba subiendo a mi auto.
el Mustang de Mel se detuvo en el estacionamiento, salí del auto y lo saludé con la mano, salió del estacionamiento y se fue. Estaba tan acostumbrada a que él estuviera feliz de verme en cualquier momento que simplemente me senté. Allí en estado de shock, fui a casa para prepararme para mi cita, me duché y usé mis esencias de baño y perfume favoritos, quería volver loco a Greg, llevaba un vestido que me gustaba mucho, era de un color azul profundo que se veía muy bien con mi largo cabello castaño. Cabello y ojos azules. Había tenido el vestido durante mucho tiempo, pero todavía me quedaba bien. Tal vez no tan bien como cuando tenía 30 años, pero nunca me quejé. Pasé mucho tiempo peinándome y maquillándome. Quería que Greg fuera. Estaba verdaderamente orgulloso de tenerme en sus brazos. Tenía que dejarle saber a la gente que él tenía una razón para estar conmigo y no con una belleza de 25 años. Acababa de terminar de cepillarme el cabello cuando la puerta se cerró de golpe. Muchos pensamientos corrieron por mi mente. Por mi cabeza pensé que tal vez me la había vuelto y me enojé, me levanté de la mesa y fui a ver quién era mamá. ¿Estás loca? Mi hija Melissa gritó, subió corriendo las escaleras y me miró como si estuviera loca. ¿Dónde está mi papá? Por la expresión de su rostro pensarías que lo había matado. No sé, Lice. Tartamudeé. Terminamos teniendo una larga discusión sobre ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué, todos piensan que estoy cometiendo un error? No te atrevas a hablarme como esa jovencita, le grité. Necesitaba recuperar el control de la situación. Soy tu madre y necesitas tratarme. Yo con respeto. Si no puedes hacer eso, entonces tal vez no deberías venir a mi casa o esperar que continúe pagando tu educación. Mamá, si actuaras como si merecieras respeto te lo daría ahora mismo. Creo que tus hormonas están fuera de equilibrio y estás arruinando tu vida. Si no te amara y quisiera lo mejor para ti, simplemente te dejaría mear en el viento. Por otro lado, esta es mi casa también y papi pagó por ella, no tu papi también paga mi educación, no tú. Y justo cuando estaba a punto de responder a sus palabras sonó el timbre. Caminó hacia la puerta y la abrió. Miró a Greg como si acabara de volar desde Marte. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó. Soy Greg, cariño. Él dijo. Greg, ¿quién es el bebé?, preguntó mirándolo de forma extraña. ¿Qué clase de nombre es Greg? Mamá bebé, estás bromeando, ¿verdad? Ella preguntó, tengo que llevarte al médico. Entra, Greg, dije mirando hacia atrás y, ¿quién es esta hermosa criatura? Greg preguntó manteniendo sus ojos en Melissa desde el momento en que apareció. Greg Martín, te presento a mi hija Melissa Conrad. Dije que Greg le tendió la mano a Melissa. No te molestes, ella respondió bruscamente, no estarás aquí mucho tiempo, mamá, ¿puedo hablar contigo arriba? Agarró mi mano y me arrastró escaleras arriba. No puedes hablar en serio, dijo. ¿Cómo? ¿Tiene 25 años? Hyun tiene 29. Le pregunté. ¿Y a qué se dedica? Ella preguntó, no lo sabía, así que me encogí de hombros. Melissa, podemos hablar de todo esto más tarde. Le dije que cuando llegara a casa de mi cita nos sentaríamos y hablaríamos sobre todo esto. Mamá, no estaré aquí, dijo, no me voy a quedar en esta casa hasta que tú vengas a tus sentidos o papá decide volver con nosotros. Entonces ella se fue dando un portazo. Adiós. Bajé las escaleras decidido a no dejar que arruinara mi velada. ¿A dónde vamos, Greg?, pregunté. El auto de Greg no arrancaba. Había tenido que arrancar el auto 2 veces de camino a mi casa, así que conduje hasta que terminamos en el club abandonado al que quería ir. Bailó conmigo una vez y con muchas otras personas, incluso bailó con 2 amigos varones un par de veces. No me presentó a ninguno de ellos. Sus amigos. Mi vestido se arruinó cuando alguien derramó cerveza sobre él. Cuando nos fuimos, no me quedaba dinero. Conduje de regreso a casa. Greg entró y pasamos el resto de la noche agradablemente. Al despertar temprano en la mañana,
Encontré a Greg moviendo sus cosas en mi casa. Vamos a ser muy felices, bebé, ronroneó. Yo estaba un poco enojada porque no me había pedido permiso para moverse, pero al reflexionar me di cuenta de que todas las parejas pasan por estas pequeñas discusiones y desacuerdos. Le conté sobre la barbacoa en casa de mis padres y él dijo que no iba. Así fue como empezó nuestra primera pelea. No podía creer el día que había pasado. Todo había ido tan mal. Tal vez fue porque lo estaba comparando con Mel. No era justo para ninguno de los dos, y justo cuando pensé que no podía empeorar, apareció Mel. Escuché el ruido de su auto y supe que era él. Corrí por las escaleras para tratar de evitar una confrontación. Vi a los dos parados en el porche hablando. Luego Mel se dio la vuelta y se alejó antes de que pudiera hablar con él. Corrí por el camino de entrada llamándolo, pero ni siquiera disminuyó la velocidad. Abajo, ¿qué quería? Le pregunté a Checa. Un buen tipo, Greg dijo, y su auto es bastante genial. Solo me dijo que lo tratara bien y que esperara que estuviéramos felices. Pasó a recoger más de sus cosas. Dijo que vino ahora, porque pensó que ya estaríamos en la casa de tus padres. Dijo algo sobre que tendríamos que mudarnos pronto. Lo que le pregunté fue, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me gritas?, preguntó. Se fue y cuando entré a la casa él estaba acostado con los pies en alto en mi sofá de lino blanco bebiendo una cerveza. Solo lo miré. Iré contigo a la casa de tus padres si me dejas hacer una fiesta. Él dijo que me explicó que quería invitar a algunos de sus amigos para presentarlos y dejarles ver lo felices que seríamos. Estaba tan feliz que sugirió que fuéramos a una barbacoa en la casa de mis padres y acepté de inmediato. Quiero decir que también me alegró que pareciéramos inclinados a comprometernos y tomar decisiones como iguales. Fue un gran paso en nuestra relación. No entraré en detalles, pero mis padres y la mayoría de mi familia y amigos odiaban a Greg. Mi padre terminó, lo eché de la casa. De hecho, mi padre simplemente le dijo que saliera. Fue mi cuñado quien lo agarró por el cuello y lo llevó a la puerta. Le dije a mi padre que estaba mal hacer que Greg se fuera. Él dijo podría ir con él. Le dije que estaba haciendo un gran alboroto por eso. Todo lo que Greg hizo fue tirarse pedos ruidosamente un par de veces y contar algunos chistes estúpidos. Solo estaba tratando de ser amigable en una situación desconocida con un grupo de personas que no conocía. No sé, tal vez era un poco ruidoso y no políticamente correcto, pero iba a pasar el resto de mi vida con él, así que necesitaban adaptarse. Cuando volviéramos a la casa me di cuenta de que habían desaparecido más cosas de Mel. Me había dejado una tarjeta con el nombre y el número de su abogado para que pudiera darle la información a mi abogado. Todavía no tenía uno. El sábado por la noche, Greg y yo nos quedamos en casa. Invité a algunas personas y se sentaron a jugar en el sistema de videojuegos que había instalado en mi televisor. Estuve solo la mayor parte de la noche hasta que se fueron. Luego Greg y yo hicimos el amor y él se quedó dormido. El lunes me desperté y le pregunté a Greg si él necesitaba ir a trabajar o algo. Yo quería tomarme el tiempo para limpiar la casa. No había estado tan desordenada desde que Melissa era adolescente y tuvo una fiesta. Fue entonces cuando me enteré de que Greg estaba en pausa o, en otras palabras, desempleado. Sonó el timbre y Greg respondió, «Es para ti, nena», gritó y dijo. Bajé las escaleras a trompicones, todavía tratando de descifrar los parámetros de mi nueva relación. Noté que Greg miraba fijamente al hombre que estaba junto a la puerta. Mientras me acercaba a la puerta, vi una mujer joven sentada allí. Tenía unos 20 años y era bastante bonita. A sus pies estaba una de esas delgadas maletines y en sus manos sostenía una carpeta de archivos. Estaba masticando chicle y parecía aburrida. Parecía que estaba vendiendo suscripciones a revistas o algo así para ganar algo de dinero para la escuela. Me miró cuando me acerqué a ella y me preguntó mi nombre. Seguro que había sacado mi nombre de una de esas listas de internet. Las empresas que hacen esas listas compran y venden direcciones y nombres para venderte productos que a juzgar por tu historial te interesarán. Melinda Conrad preguntó con voz de voz y dije pero no lo hice. Le han entregado una citación, dijo. Me entregó una pila de papeles y antes de que pudiera preguntar algo más se dio la vuelta y se alejó. Todavía estaba masticando chicle y buscando en su maletín otra carpeta. Miré su reloj. Se subió a su auto y se fue. Miré el documento que me dio.
Supongo que esperaba que Mel simplemente se sentara y esperara a que yo decidiera por mí mismo cómo íbamos a divorciarnos. Obviamente él no vio de esa manera. La tarjeta que había dejado el día anterior con la información de su abogado todavía estaba tirada en el piso de arriba. Estaba presionando para obtener el divorcio y estaba empezando a cuestionarme si realmente necesitaba uno. Además de los papeles del divorcio, había un documento que me notificaba que me le estaba vendiendo mi casa como parte del acuerdo de divorcio. Tenía 30 días para encontrar un nuevo espacio habitable o hacer otros arreglos. El documento también declaró que podía comprar nuestra casa actual de Mel si lo deseaba. Mel propuso el divorcio basándose en diferencias irreconciliables y no se pagaría manutención infantil ya que Melissa ya había cumplido 18 años. Tenía la intención de seguir apoyándola, pero el documento establecía que su acuerdo sería separado de Mia y tendría que discutir los detalles con ella. Sabía que no habría ningún problema. Mel amaba a su hija, ella podría estar en mejor situación que yo. Me ofreció una pequeña cantidad de manutención infantil por solo 6 meses y el 40% de nuestros ahorros y saldos de cuenta corriente. Me excluyó de su plan de jubilación. Si no aceptaba este acuerdo presentaría una demanda por infidelidad, lo cual ya había admitido que había demasiada información para mí ya que el divorcio fue exigido por él. Tampoco pagaría. Mis honorarios de abogado significaban que mis honorarios de abogado consumirían cualquier cantidad de dinero que recibiera. Además, dadas las circunstancias en las que Mel estaba siendo generoso. Con respecto a la casa, podría haberme echado a la calle cuando compramos la casa por primera vez. Mi nombre no estaba en la hipoteca porque no lo quería allí, no estábamos seguros de poder afrontar los pagos y si perdimos la casa o tuvimos que declararnos en quiebra, pensamos que un buen historial crediticio para uno de nosotros no vendría mal, ya que la casa estaba a nombre de Mel. Él podría simplemente echarme, especialmente porque lo había engañado y había traído a Greg a vivir en la casa. Mientras estos pensamientos pasaban por mi cabeza, me di cuenta de que estaba en problemas durante más de 20 años. Me la había dirigido toda nuestra vida, pagó todas las facturas, sacó la hipoteca, compró los autos y hizo todo lo demás. No estaba seguro de saber cómo encontrar un nuevo lugar para vivir y mucho menos cómo pagarlo. Mel también fue un caballero al no vaciar nuestras cuentas bancarias, solo retiró el 50% de nuestras cuentas y ahorros. Eso significaba que todo el dinero en las cuentas no me pertenecía. Si gastaba más del 40% del saldo total anterior tendría que devolver el dinero. El problema más grande era la casa. Nuestra casa valía aproximadamente 200,000 pesos. Eso significaba que si la casa se vendía por esa cantidad obtendría 80,000 pesos, pero si quería vivir en ella tendría que pagarle a Mel 120,000 pesos. No estaba seguro de poder obtener una hipoteca o un préstamo por esa cantidad, especialmente porque no tenía trabajo o crédito. Tampoco pude sacar ningún tipo de préstamo contra la propiedad porque nuevamente la casa no estaba a mi nombre, así que en el papel no tenía capital. Necesitaba encontrar el abogado más barato que pudiera encontrar y lo antes posible. Necesitaba hablar con Mel para ver si había alguna manera de salir de esta situación. Tal vez podría darle la casa a cambio de que me dejara vivir en ella hasta que me recuperara. Eso me daría algunos meses para resolverlo. Lo que quería hacer con respecto al divorcio era que Mel y yo realmente necesitábamos hablar. El problema era que él simplemente no quería hablar conmigo. Decidí que necesitaba a alguien que me defendiera. Llamé a mi papá y le pregunté si podía llamar. Mel para mí. Él dijo: no, Melinda, eres mi hija. Estoy muy sorprendida y decepcionada por toda esta situación que tiene este hombre. Resultó ser un yerno mucho mejor de lo que esperaba. Necesito llamarlo pronto. Necesito disculparme con él por nuestra última conversación telefónica. Me llamó hace un par de días tratando de arreglar pasar tiempo con tu mamá y conmigo. En nuestro aniversario finalmente lo molesté preguntándole por qué no podía ir a la barbacoa del bar. No vino porque no quería ningún drama ni distracciones en nuestro aniversario. No podía creer lo que dijo que le hiciste. Se escuchó la voz de mi madre de fondo y luego apareciste con ese matón y arruinaste nuestras vacaciones. La verdad es que desearía que Mel hubiera venido a la barbacoa en lugar de ti, así que si estás tratando de convencerme de que te lo presente, olvídalo. Si ya estás sufriendo bastante, dale un poco de paz. Querías el divorcio,
Él te lo está dando. Aunque si fuera yo, si estuviera casada contigo y trataras de hacer algo así, te patearía el trasero. Después de eso, el padre colgó. Levanté el teléfono y dije que decidí llamar a mi hija y ver si me ayudaría. Después de todo, ella quería que volviéramos a estar juntos. Melissa fue incluso menos útil que ella. Abuelos, ella no quería hablar conmigo en absoluto. La llamé a su celular varias veces, pero el receptor fue transferido inmediatamente al correo de voz. La tercera vez que llamé cambió su saludo a uno Taylor Made forme: hola, soy Melissa, no puedo, toma tu llamada ahora mismo, deja un mensaje al sonar la señal, a menos que seas mi ex madre, en cuyo caso no deberías llamar ni dejar un mensaje porque no quiero saber de ti. Por el egoísmo tiene su precio y aunque yo no me di cuenta, apenas estaba empezando a pagarlo. El divorcio lo manejó Ann Wilson. Era una mujer maravillosa. A pesar de su actitud inicial hacia mí, durante nuestra primera reunión, noté que era muy cariñosa y se preocupaba por mi bienestar. Me llamaba todos los días para dejarme saber qué estaba pasando y qué podía esperar como resultado. Me lo hizo saber justo después de que Melinda recibió la citación. También me preguntó qué quería hacer en cada situación particular. Algunas de las cosas que quería que hiciera parecían me hizo mal. Me sugirió que tomara una licencia prolongada del trabajo, de esa manera no tendría ingresos y podría arreglármelas sin pagarle a la niña Melinda. Apoyo, me encantaba mi trabajo, pero la idea de estar atado a Melinda por un periodo prolongado estaba más allá de mí. Había algunas ideas para las que a menudo deseaba tener tiempo. También había algunos lugares que quería ver o visitar. Tal vez la idea de tomar unas vacaciones del trabajo no fue tan malo como pensé que sería. Papá, este lugar es perfecto, es grande como una, casa, tiene 3 habitaciones y me encanta la piscina y el gimnasio, te ayudará a no tener que ir al gimnasio. Creo que deberías tomarlo. Mi hija Melissa dijo que traje a Alice al apartamento que iba a alquilar. Ya había decidido que me gustaba. La tarifa mensual era alta, pero tenían opciones para contratos de arrendamiento de 6 meses. En este punto, un contrato de arrendamiento de 6 meses mientras buscaba una casa, me pareció la opción perfecta. Durante los últimos días, Melissa se había comportado de maravilla, vivía con sus abuelos para estar cerca de mí y conducía hacia y desde la escuela todos los días. Sin su apoyo, no estaba segura de que lo logré. Joyce también fue genial. Se tomó la responsabilidad de cuidarme y, aunque era demasiado pronto, ya había comenzado a intentar emparejarme. Otra persona. Solo porque recogiste una manzana con un gusano no significa que tengas que renunciar a las manzanas. Ella dijo que solo me toma de 15 a 20 minutos encontrar a alguien con quien seas feliz. Durante la última semana me he vuelto menos. Me dolió que ya no estuviera tan enojado con Melinda y entendí su posición hasta cierto punto. Si ella realmente no estaba feliz conmigo, merecía estar con alguien que pudiera hacerla feliz. Lo único que me molestó fue la forma en que lo hizo. Y con qué poca ceremonia me lo anunció. Yo, en los años que pasamos juntos, merecía algo mejor que eso. Quizás la hubiera respetado más si hubiera venido a mí y me hubiera dicho que no era feliz. Quizás me hubiera dado una oportunidad para cambiar nuestras vidas, para hacerla feliz. No hay nada que no hubiera hecho por ella, pero ella eligió buscar un novio y luego decirme que quería el divorcio. Y ahora parece que quiere hablar de todo y tratar de ser una amiga que le jodan. Puedo hacer mis propios amigos. Llamé al administrador del complejo y le dije que tomaría este apartamento. Estaba listo para mudarme. Entonces le escribiré un cheque por la mañana y quiero mudarme este fin de semana. Después de besar a Lisa para despedirme antes de que se fuera con sus abuelos. Sabía que iba a estar bien. Recordé cómo mis padres me hicieron tomar lecciones de piano cuando yo tenía 8 años. Mi profesora de piano, la señora Lipom, me enseñó a rimar para que pudiera recordar líneas de las notas. Todo buen chico lo hace bien. Intenté ser un buen chico toda mi vida. Al principio era bueno en eso cuando Mel lo trajo. Todo estaba sobre mí, no veía salida, solo miseria y soledad, pero comencé a ver la luz al final del túnel. Estaba en problemas y lo sabía. Greg había vaciado su cuenta de ahorros para comprarse un auto durante las últimas 2 semanas. Comencé a preguntarme por qué quería estar con él.
No solo se había mudado a la casa sin preguntar, sino que comenzó a usarla como lugar de reunión para todos sus amigos, que pasaban por su casa a todas horas del día y de la noche. Y muchas de sus amigas eran mujeres, entonces empezó a molestarme diciendo que realmente no teníamos una relación igualitaria, no nos separábamos. Y dividirnos el uno al otro no entendía por qué yo podía hacerlo con Mel y él no, así que le di una llave y tontamente le di acceso a mi cuenta bancaria y en una semana había vaciado por completo su cuenta de ahorros para comprar un usado Honda. Traté de explicarle que el divorcio parecía estar en pleno apogeo, parecía que Mel iba a obtener su 60%. Acepté para no ser etiquetado como adúltero y para mantener a Greg fuera de esto. Mel tampoco. ¿Quieres hacerme algún favor con la casa? Solo nos quedaban 2 semanas y al ritmo que iban las cosas no tendríamos suficiente dinero para comprar otra casa. Quizás tendría que mudarme a un apartamento y lo peor fue descubrir que Mel iba a tomar un descanso del trabajo por unos meses, tal vez un par de años hasta que saliera de la depresión en la que lo había puesto nuestra ruptura, lo que significaba que no tendría ingresos, lo que significaba que probablemente no recibiría la manutención de los hijos. Incluso estaba dejando que me casara con él. Su hija se fue, como me enteré por mi hermana Melissa. Ahora estaba viviendo con mis padres para apoyar emocionalmente a mi padre. Este fin de semana supuestamente se iba a mudar de la casa, así que probablemente no le estaba dando suficiente dinero para quedarse en el campus. Anoche fue lo peor después de intentar poner la casa en orden debido al desorden que Greg y sus amigos parecían estar dejando en todas partes. Salí a la terraza para relájate un poco, creo que me quedé dormido. Me desperté porque alguien me tocaba el hombro, era Greg, por supuesto que quería divertirse. Greg, grité empujándolo lejos de mí. SN, si realmente me amabas y querías que estuviéramos juntos para siempre. No tendrías ningún problema con eso, dijo, supongo que la próxima vez querrás que me mude. No sabía si estaba haciendo esto porque realmente pensaba que él estaba sufriendo o porque si dejaba que esta relación se desmoronara, significaría que había tirado mi matrimonio a la basura por nada. No, Greg, dije. Bueno, ¿por qué no? No seas así, él dijo que no estoy de humor. Exclamé. Buenas noches, ese apuesto a que estarías de humor si yo fuera Mel. No lo harías, respondió bruscamente y luego salió de la habitación dando un portazo. No estoy seguro de si me sentí aliviado o triste de que estuviera allí. Se fue, pero pensé en su pregunta y supe cuál sería la respuesta. Para entonces, estaba empezando a darme cuenta de que lo que había hecho era una estupidez. El único problema era que no tenía una estrategia de salida. Greg me dijo que comenzaría a trabajar en unas pocas semanas y que las cosas funcionarían después de eso. Necesitaba un auto para viajar hacia y desde el trabajo y tenía una buena oferta. Me levanté aproximadamente 1 hora después de que se fue. Estaba avergonzada de que tuviéramos una pelea y quería hablar de eso. Nuestra relación estaba saliendo de control en algunos sentidos, era similar a lo que había sucedido con Mel en mi matrimonio con Mel. Debería haber hablado con él sobre mis sentimientos. Si lo hubiera hecho, tal vez todavía estaríamos juntos. Juré que no cometería ese error con él. Greg no podía cambiar si no hablaba con él sobre las cosas que no me gustaban. Éramos de generaciones diferentes y teníamos estilos de vida diferentes. Era inevitable que hubiera conflictos entre nosotros. Bajé a la sala de estar y escuché un sonido. Uno de los malditos amigos de Greg está entreteniendo a una mujer en mi casa. Pensé que cuando entré en la habitación vi que tenía razón, solo que no era una de los amigos de Greg. Era el mismo Greg. Sé que estás molesto, dijo, pero en realidad es tu culpa. Eres tú quien dijo que no. No dije una palabra, simplemente me di la vuelta y salí a la terraza. Me senté en uno de los sillones a que había visto en línea que me la había hecho y pintado minuciosamente para hacerme feliz. Mientras me sentaba en el sillón, noté que los otros 3 sillones del conjunto habían sido arrojados a la piscina y el cloro ya estaba comenzando a lavarlos. Píntalo de ellos. Comencé a llorar y a rezar para despertar y resultó ser solo un sueño aterrador. Me quedé dormido sentado junto a la piscina nuevamente. Cuando me desperté a la mañana siguiente, miré el reloj, estaba congelado, había dormido afuera.
Greg no había entrado y me despertó. Además, llegué tarde a mi reunión con los abogados para firmar el acuerdo final de divorcio. Caminé hasta la casa, pero la puerta estaba cerrada, no solo cerrada sino bloqueada. Comencé a tocar la puerta y después de unos 10 minutos, la chica que Greg había entretenido anoche me dejó entrar. No dijo nada, simplemente abrió la puerta. Y se fue. Ella estaba subiendo las escaleras cuando la llamé. ¿A dónde vas? Le pregunté si quería dormir. Ella bostezó somnolienta. ¿No vas a dormir en mi habitación?, le dije. Greg dijo que podía. Ella murmuró: sal de mi casa o yo llamaré a la policía. Grité: que te jodan, abuela, respondió bruscamente. Me echaron de hogares mucho mejores que este. Me alegraré cuando Greg te deje. Simplemente le quitas la diversión a todo. Me di una ducha rápida y me cambié. Ropa más o menos decente. Noté que alguien había revisado mi bolso y que todo mi dinero había desaparecido. Me subí a mi auto y conduje hasta la oficina del abogado de Mel. El hombre que representaba mis intereses también estaba allí. Estuve sentado durante media hora en una sala legal. Charlé y firmé los papeles donde me decían que el divorcio sería definitivo en 90 días. El abogado de Mel dijo: espera. Le pregunté dónde estaba mi esposo. Ya no tienes esposo, dijo el abogado de Mel, una mujer muy enojada, pero todavía tengo 90 días para cambiar. Mi mente estaba bien. Pregunté: sabía que no necesitaba 90 días. No necesitaba 90 minutos. Quería que Mel volviera a casa y me ayudara a echar a esos bastardos de nuestra casa. Pensé en hablar con Mel. Dije que tal vez no sea demasiado tarde para cambiar las cosas. Podría ser mi culpa. Mi abogado dijo que el 90% de los casos como este, aunque no es necesario, ambas partes suelen estar presentes en caso de que algo salga mal. Eso no significa que tuviera que estar presente, solo se esperaba que no viniera. El abogado de Mel dijo que firmó los papeles hace 3 días y no quiere nada. Tiene más que ver contigo. Él ni siquiera está en la ciudad ahora mismo. Se fue en un crucero con su hija. Lo llaman Crucero de la Libertad. Creo que sabes porque me senté y observé a la mujer. Ella parecía disfrutar mucho del hecho de que yo era miserable. ¿Y si cambio de opinión? Yo pensé. Ambos me miraron y negaron con la cabeza. Pude ver que nada de esto significaba nada para ellos. Era solo otro trabajo. Comenzaron a poner papeles en carpetas y maletines y apenas me prestaron atención. Quiero hablar con Mel, grité. Quiero a mi marido de vuelta. Tuve la impresión de que a ninguno de ellos le importó lo que yo quería. Estaba seguro de que la mujer estaba tratando de no reírse. La agarré por los hombros. Miró a mi abogado como si le preguntara si me vio agarrarla. Tuve la sensación de que si no la dejaba, vete de ella, iba a salir lastimado, así que rápidamente retrocedí e intenté otra táctica. Eres una mujer, dije, no te compadezcas de mí, cometí un gran error. ¿No puedes ayudarme? ¿Porque debería? Ella preguntó fríamente. Ella preguntó con frialdad. Además, no puedo brindarte la ayuda que necesitas. Dejó el maletín sobre la mesa y se volvió hacia mí. Rara vez manejo casos de divorcio que involucran a hombres. Comenzó. Disfruto defender a las mujeres que han sido tratadas injustamente por sus cónyuges en el caso de su esposo. Hice una excepción porque cuando lo vi por primera vez tenía tanto dolor que me recordó a las peores mujeres que había imaginado. Estaba en shock por lo que le habrías hecho si no lo hubiera ayudado a sacarse la cabeza. Probablemente te hubiera dado todo el dinero que tenía en su casa solo para deshacerse de ti, pero yo la empecé a sacar. Su rostro adoptó una expresión más dura, pero nada más. Ella respondió bruscamente. ¿Sabes cuántas mujeres son maltratadas por sus maridos? Las engañan, las golpean, las roban, las ignoran. La mayoría de esas mujeres morirían por un hombre como él. Uno en el que simplemente te cagas en sus vidas. Hiciste pasar un infierno a ese pobre hombre. Ahora finalmente se liberó de ti y está comenzando a seguir adelante con su vida, pero las cosas no van bien para tu novio, así que decides que quieres a tu esposo de vuelta. Mala, perra, la vida continúa. Ella se dio la vuelta, tomó su maletín y luego me hizo un gesto para que saliera de su oficina porque ella también se iba.
3 semanas después de firmar los papeles del divorcio, Melissa y yo regresamos de nuestro crucero y comencé a trastear en mi taller. Lo recuerdo con gran cariño. Detalle fue uno de esos momentos que nunca olvidamos. No sé por qué no se me ocurrió antes. Se me ocurrió la idea de conectar el servocontrolador directamente a su propio procesador y sensor. Hice 3 de estos controladores solo para probar. Al día siguiente lo saqué y llevé uno de ellos a una de las fábricas de mi empresa junto con uno de nuestros técnicos de reparación de equipos. Lo conecté a una máquina que no funcionaba, todo estaba bien. Mi módulo permitía que la máquina detectara objetos que se acercaban a su alrededor y se moviera para evitarlos sin tener que ponerlo en el programa. Sentí que estaba en algo que tenía un amigo que estaba en robótica. Le di uno de mis módulos, me fui a casa, terminé el módulo restante y solicité mi primera patente. Unos días después trabajé con una de esas empresas que se especializan en llevar inventos al mercado y las cosas se movieron muy rápido, literalmente cientos de veces. De empresas querían licenciar mi patente y aún más que estaban interesadas en comprar módulos listos para usar. Tuve que contratar un abogado y un contador. Creamos 2 pequeñas empresas. Una se encargó de licenciar mi patente y todo lo demás que inventé, la otra se encargó de la producción de la módulo. Subcontratamos la producción a una pequeña tienda local que luchaba por mantener sus puertas abiertas. Mi plan era eventualmente comprar la tienda y mantener al propietario como gerente, y en menos de 3 meses tenía más dinero del que sabía qué hacer con Melissa y me mudé a una casa que era incluso más grande que la que vivíamos con su madre. Contraté a Joyce de mi antigua empresa porque no podía pensar en a quien prefería como asistente. Melissa también había trabajado para mí mientras estaba en la escuela secundaria. Estaba empezando a pensar en cambiar su especialidad de artes liberales a negocios. Mis suegros, con quienes todavía éramos muy amigos, se regocijaron por nuestro éxito, llamaron y nos invitó a la cena de acción de gracias. Bob dijo que no debería preocuparme por la presencia de Melinda, no había sido bienvenida en su casa desde el aniversario. Fiasco cuando trajo a ese hombre como llamaban a Greg. Acepté tanto por Melissa como por mí después de colgar el teléfono. Salí a la piscina donde mi hija perrita y algunas de sus amigas estaban tomando sol. Mel, solo por curiosidad, ¿has sabido algo de tu madre últimamente?, le pregunté. Se levantó y me acompañó hasta la casa dejando a sus amigas tomando sol. Papá ha estado llamando mucho. A menudo tuve que cambiar nuestro número. Melissa dijo que no sabía qué le pasaba. Le diste tanto dinero, diablos. Solo el dinero de la venta de la casa debería haber sido suficiente para 2 o 3 años de vivir sin problemas mientras ella buscó trabajo o volvió a la escuela. No sé qué pasó con su sentido común ahora. Vive con Greg en un pequeño apartamento de mala muerte en el centro. Casi todo su dinero se ha ido. He oído cosas horribles sobre él y sus amigos de gente que conozco en la escuela que también los conoce. La miré seriamente. Papá, si te enteras de esto, solo te lastimaré. Vivamos nuestras vidas. Además, ¿no tienes una cita esta noche? Sonreí al pensar en ello. Estaba en mi tercera cita con una mujer que había conocido en el crucero, aunque nos habíamos llevado muy bien en el barco. Me tomó mucho tiempo llevarme bien con ella. Después de que llegué a casa, fue principalmente mi culpa. Simplemente no podía pensar en una razón para llamarla. Finalmente, tan pronto como tuve la patente en su lugar, me llamó. Resulta que mi hija entrometida estaba harta de que yo perdiera el tiempo en el apartamento todo el día, así que la llamó. Melanie Fitzgerald era viuda. Su marido había muerto en el servicio 5 años antes de que nos conociéramos en el crucero. Lo que nos unió fue que ambos habíamos perdido a alguien a quien amábamos profundamente. Fue muy importante para ambos y poco a poco salimos de nuestras conchas. Cuando Melissa nos reunió nuevamente, ambos nos extrañábamos. Pero no sabía cómo llegar a él. Nuestra primera cita fue una cena tradicional y un viaje al cine. En nuestra segunda cita bailamos en un club y esta noche íbamos a hacer un crucero por el río, cenar y bailar un poco más. Esperaba que saliera tan bien como en las 2 primeras citas. Disfruté especialmente bailar con ella.
Las sensaciones que tuve cuando presionó todo su cuerpo contra mí me dejaron saber que todo iba a estar bien. Melinda me dio una patada en los dientes. Actuó, pero me levanté y seguí con mi vida. Me subí a mi Mustang y me dirigí hacia la casa de Melanie. Tan pronto como encendí el motor, se encendió el estéreo, lo que casi me mareó. Melissa había conducido mi auto a la tienda esta mañana y tenía uno. Mientras escuchaba su CD, estaba escuchando la canción de Ozzy Osbourne, No quiero parar. Bajé un poco el volumen y luego sonreí y lo dejé sonar. De todos modos, era una gran canción para conducir. Cuando me alejé de la acera, noté otro auto viniendo desde la dirección opuesta, pero no le presté atención. Conduje hacia la casa de Mel escuchando a Ozzy gritar sobre cómo no iba a parar. Toda mi vida he estado drogado, no sé lo que estoy haciendo, solo sé que no quiero parar. Sí, tú y yo, australiano, pensé para mí mismo. No me había dado cuenta hasta en ese momento. Había un auto siguiéndome, un Honda de colores brillantes. El auto parecía sacado de un circo. Era uno de esos autos que solo un adolescente que ha visto Rápido y Furioso demasiadas veces puede conducir. El tipo probablemente me estaba siguiendo con la esperanza de que pudiera ir. Lo adelanté cuando llegué a la casa de Melanie. Salí del auto y apagué el estéreo porque ella vivía en un lindo vecindario. Melanie llevaba un vestido gris muy lindo que se ajustaba perfectamente a sus curvas. Salió del porche y literalmente corrió hacia mí tan pronto como salí del auto. Me abrazó fuerte e incluso me besó. Fue la primera vez que realmente nos besamos. Estoy tan feliz por esto, ella dijo. Vamos, yo dije que hemos estado en grandes y probablemente barcos mucho más bonitos juntos. No se trata del barco, cariño, dijo, se trata de estar con te extraño. No te he visto en 2 días y después de lo que pasó en nuestra última cita todavía no puedo recuperarme. Creo que vamos a tener que repensar nuestra política de no vernos seguido durante la semana. Hablar contigo por teléfono es genial, pero no es suficiente. Ambos nos dimos la vuelta cuando escuchamos que la puerta del auto se cerraba de golpe detrás de nosotros. Melinda salió del Honda del payaso y caminó rápidamente hacia nosotros. Quítale las manos de encima, gritó. Rápidamente me interpuse entre Melanie y yo. Melinda Melanie Fitzgerald, esta es mi ex esposa Melinda Harris. Dije que esta es Melinda Conrad. Melinda respondió bruscamente, ¿puedo hablar contigo? Mel, ella preguntó que no teníamos nada de qué hablar. Dije que cumplí todos los términos de nuestro acuerdo de divorcio, ¿no entendiste? Tu cheque de pensión alimenticia la semana pasada porque se acabó hace 2 meses. Tuve la amabilidad de darte otro cheque el mes pasado, pero ya terminé. Ya no tenemos conexión, así que si nos disculpas, Mel, siempre estaremos conectados. Tenemos una hija en común, dijo Melissa, es una mujer adulta. Dije que tu relación con ella no es asunto mío, no puedo ni intentaré influenciarla de una forma u otra, pero Mel, ¿qué pasa si cometo un error?, preguntó. Entonces recogerás los pedazos y seguirás adelante con tu vida como. Tuve que decir que cometí un error, elegí a la mujer equivocada para enamorarme y volvió para lastimarme. 20 años después, por un tiempo, no pensé que lo lograría, pero ahora mi vida es hermosa nuevamente. También puedes recuperar tu vida, Mel, tenemos que hablar. Tengo muchas cosas que decirte, dijo, y no me gusta la idea de que salgas con alguien hasta que resolvamos esto. No me gustaba la idea de que tuvieras. Me divertí con alguien mientras estábamos casados, pero no pareció molestarte, así que lo que haga ahora que estamos divorciados no es asunto tuyo, Melinda, no tenemos nada de qué hablar. Abrí la puerta y ayudé a Melanie a sentarse. Me subí a mi auto y me fui dejando a Melinda parada. 2 semanas después, me senté en mi escritorio y reflexioné sobre una pregunta importante. No estaba seguro de si estaba apurando las cosas demasiado rápido. La relación que teníamos con Melen estaba bien, pero yo quería más. La puerta se abrió y allí estaba ella. Cuando la vi entrar a la oficina y dirigirse hacia mí con una amplia y hermosa sonrisa, rápidamente traté de empujar los papeles que estaba mirando debajo de mi escritorio. Este fue uno de mis problemas. Melanie me hacía sentir especial cada vez que la veía, como cuando me veía a mí.
Solo estaba en sus asuntos con Melinda. Era diferente. Todo lo que hacía por Melinda, ella lo tomaba como si fuera algo merecido que nunca apreció. Cualquier cosa, quizás eso fue lo que llevó a nuestra ruptura más que cualquier otra cosa. Déjame ver en qué estás tan interesado, sea lo que sea, lo intentaré por ti. Melanie tenía un don para hacerme derretir, así que cuando se agachó y sacó los papeles que estaba tratando de ocultar, simplemente la dejé tomarlos. Ella los miró y lo que estaba mirando se registró. Antes había pensado que su sonrisa era brillante, pero ahora era incluso más brillante. Mel, ¿los estás mirando por mí, por nosotros? Preguntó. Asentí con la cabeza. ¿De verdad me quieres? Preguntó. Asentí de nuevo. Ella lloró y se arrojó sobre mí. Mi silla de oficina falló y se cayó, dejándonos a ambos al suelo. Joyce corrió a la oficina y nos encontró en el suelo abrazándonos. Odio interrumpirte, pero tienes que ver esto. Joyce sonrió y nos guió a ambos a través de la oficina exterior a una sala de conferencias. En el pasillo vimos a unas 20 personas postulándose para trabajos con nosotros. Algunos eran empleados de oficina o secretarias, otros estaban postulándose para trabajos en la tienda que producía mis módulos de sensores. Mire, Joyce dijo, que señaló a Greg. Recursos Humanos lo marcó porque dice ser un amigo suyo. Bueno, en cierto modo, me reí. Si no fuera por él, todavía estaría casado con Melinda. Si lo contrataran, ella preguntó, de ninguna manera. Yo dije, vamos, Mel, vamos a comprar un anillo. Todo se resolvió poco tiempo después de que le presenté a mi marido de esa mujer. Apenas me puse de pie cuando los vi juntos. Él seguía siendo el hombre tímido y cariñoso del que me había enamorado, el que había dado por sentado, pero era como si estuviera brillando. Él era realmente feliz. Yo solo se dio cuenta por la música fuerte que estaba poniendo en su maldito Mustang, y su lenguaje corporal era intimidante. No podía esperar a que él llegara a su puerta. ¿Qué tan estúpida podía ser? ¿No sabe que no puedes dejar que un chico sepa que lo deseas demasiado? Pierdes tu ventaja. Tan pronto como su auto aterrizó, ella salió corriendo de la casa y se abalanzó sobre él. Dijo que me di cuenta de lo que iba a hacer en la primera oportunidad que tuve. Me acerqué a ellos decidido a separarlos. Tenía que alejarlo de esta mujer antes de que fuera demasiado tarde. Esa mañana tomé la decisión de traerlo él de vuelta. También tuve que deshacerme de Greg. ¿Qué vi en él? Supongo que era una estúpida mujer aburrida que pensó que merecía algo mejor y pensó que su vida era un callejón sin salida. Tiré a la basura la mejor parte de mi vida después de atrapar a Greg. Engañando la primera vez que dejé que me convenciera de que era mi culpa por negarle sexo, eso solo abrió las compuertas. Greg ahora traía mujeres a casa al menos un par de veces a la semana. Me dijo que estábamos en una relación abierta. Me recordó que cuando nos conocimos por primera vez y yo todavía tenía sexo con Mel. A él no parecía importarle el hecho de que estuviera casada con Mel. La diversión de Greg se convirtió en una rutina. ¿Quieres jugar con ella? Preguntó antes de que el hombre pudiera responder. Me levanté y me vestí. Salí de mi departamento y conduje hasta la casa de mis padres. Me tomó un tiempo, pero los convencí de que me dejaran entrar. Les conté toda la historia y me dejaron quedarme allí durante la noche. Mientras estaba allí, me di cuenta de que había nuevas pinturas en de mantel en el grupo. Las hicieron el Día de Acción de Gracias. Mi madre me dijo mientras las miraba una de las pinturas. Me impactó el corazón. Representaba a todos los que estaban en la casa de mis padres para la cena de Acción de Gracias. Había un subgrupo de amigos y familiares en el centro del grupo. Entre mis padres estaba Mel y esa mujer. Entre ellos estaba mi hija Melissa. Ambas tenían sus brazos alrededor de Melissa y los tres estaban mejilla con mejilla. Mel y Mel. Juntos de nuevo, todos estaban sonriendo y claramente divirtiéndose. Era exactamente como la foto que tomamos de los tres cuando nuestra familia estaba junta. Mi esposo y mi hija parecían haberme reemplazado sin pensarlo dos veces. Incluso mis propios padres prefirieron su compañía a la mía. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras miraba la foto. Todo en mí me decía que tirara esa, foto contra la pared o al fuego. Me costó más fuerza de la que jamás pensé que fuera posible simplemente poner la imagen de nuevo en la repisa. Intenté con todas mis fuerzas ponerla en el mismo lugar. Si no en el mismo lugar, ¿qué esperabas?, preguntó papá a mis espaldas. Supongo que pensaste que lo harían.
te espero por siempre papá, ni siquiera me invitaste a Acción de Gracias, pero la invitaste a ella. Lloré, cariño, tu novio arruinó nuestra fiesta de aniversario, dejaste en claro que él era con quien querías estar a pesar de lo que todos te dijeron, incluso diste cría a tu propio bebé para que esté con él. A este no puedo llamarlo hombre porque no importa la edad que tenga, actúa como un niño malcriado y eso es exactamente como estás actuando. El padre se sentó en el sofá, mi nieta me dijo que ella no volvería a tu casa hasta que te deshicieras de él, que era tu propio hijo. La dejaste salir de esta casa, eso envió un mensaje claro a todos de que pensabas que estar con él era más importante que ella o nosotros en ese sentido. Melvin trató de evitar verte, te dejó conseguir lo que querías, no puedes culparlo por tratar de encontrar a alguien con quien pudiera ser feliz. En cuanto al Día de Acción de Gracias, te lo dijimos. El aniversario en el que no pudiste traer a ese bastardo con el que estabas a nuestra casa y todavía estás con él, invitamos a Mel a venir al Día de Acción de Gracias porque ya sea que esté casado contigo o no, es parte de nuestra familia. Puede que ya no sea tu esposo, pero sigue siendo nuestro yerno porque es el padre de mi nieta y la mujer que trajo con él nos pidió permiso primero, a diferencia de cómo apareciste con tu segundo idiota. Melanie es una mujer maravillosa, me gusta mucho y sí. Melvin no pudo comunicarse contigo, ella es exactamente quien yo querría para él y para mi nieta, es educada, cortés y servicial, es bienvenida en esta casa cuando quiera que venga. Ella no es tú, Melinda, ella no es mi hija, pero Melvin tiene derecho ser feliz también, así que deberíamos ser felices si la encuentra. Pero papi, lo quiero de vuelta, grité. Él solo negó con la cabeza. Melinda, por la forma en que los tres se llevan y de lo que hablan, podría ser demasiado tarde para eso. Incluso si Melvin no se casa con ella, aún así no querrá volver a casarse. Tú lo has escuchado mal, porque se pondría en esa posición otra vez. Al escuchar su conversación me di cuenta de que Melissa fue quien los empujó el uno hacia el otro. Tal vez ella no solo estaba buscando a alguien para Melvin, probablemente estaba buscando a alguien para tomar tu lugar en su vida. La vida es demasiado corta para ser miserable todo el tiempo. Tuviste una gran vida, tuviste una hermosa familia, no apreciaste lo que tenías y luego alguien más llegó y recogió lo que tiraste. Después de escuchar para él me di cuenta que tenía razón. Al día siguiente volví a mi pequeño apartamento y comencé a limpiar. Cuando Greg se despertó le dije que era hora de que él y todos sus amigos se fueran. Mientras limpiaba encontré varios avisos de morosidad y un aviso de desalojo. No sabía que alguno de ellos había llegado. Le di a Greg acceso a mi cuenta bancaria para que pudiera pagar sus facturas. No ha pagado ninguna y todo el dinero se ha ido. La semana pasada intentó conseguir un trabajo, pero lo rechazaron. Abajo me dijo que la empresa en la que quería trabajar era propiedad de Melvin. En un año mi esposo se ha vuelto más exitoso de lo que jamás podría haber imaginado, pero desafortunadamente él no quería tener nada que ver conmigo. Ayer fui a llenar una solicitud de trabajo. Yo mismo me senté en una sala grande y llené el formulario con muchas otras personas. Cuando comenzaron a llamarme por apodo sentí que tenía una buena oportunidad. Muchas de las personas con las que me senté con quien no tenía habilidades regresó con sonrisas y dijo que consiguió el trabajo mientras esperaba que me llamaran. Tuve esa sensación que tienes cuando alguien te mira. Me giré a mi izquierda y miré por la gran ventana de vidrio. Allí estaba mi hija parada. El pasillo a la entrada de la habitación, ella me estaba señalando y hablando con otra mujer. La mujer asintió con la cabeza unas cuantas veces y entró en la habitación en la que estaba sentado. Se volvió hacia las personas que realizaban la entrevista y barajaron sus papeles. El hombre de Desk me llamó inmediatamente. Mi número no estaba allí y me llamaron por mi nombre, señor. Entré a la sala de entrevistas y me senté frente al escritorio. Había 3 personas sentadas detrás de él. 2 de ellas eran mujeres. Me sentí aún mejor. Mis posibilidades, estaba seguro de que mi hija estaba delante de mí en la fila y quién sabía qué podría pasar si todos trabajábamos juntos. Tal vez recuperaría a mi familia. Después de todo, no lo haces. ¿Tienes algún historial laboral? Una de las mujeres detrás del mostrador dijo que no me hizo ninguna pregunta, solo dijo lo que vio en mi currículum. Bueno, en cierto modo lo hago. Dije que he estado casada durante más de 20 años con el hombre que todo el trabajo para el señor Conrad. No cree en la domesticidad, dijo el hombre. Ambas mujeres negaron con la cabeza. Ustedes tampoco tienen ninguna habilidad.
La otra mujer dijo, aquí dice que usted tiene un título universitario. ¿De qué institución obtuvo su título y qué? ¿Cuál era tu especialidad? Melvin y yo nos conocimos en la universidad. Dije que obtuve mi título de la misma universidad que él, pero no en la misma especialidad. Recuerdo que Melvin probablemente también lo recuerda. Muchas gracias por venir esta mañana. La primera mujer dijo nuevamente que se puso de pie. Se levantó y me tendió la mano para estrecharla. ¿Conseguí el trabajo? Le pregunté, ¿cuándo voy a empezar a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Trabajaré junto a mi esposo y mi hija? Tenemos muchas más entrevistas que hacer antes de tomar una decisión final. Decisión sobre cualquier posición. El hombre dijo, en cualquier caso usted será contactado. Se puso de pie y extendió su mano. También tuve la sensación de que todo lo que estaban diciendo era absoluto tonterías. Lo que realmente quisieron decir fue, no nos llames, te llamaremos nosotros mismos. Cuando salí de la habitación, me di cuenta de que era la primera persona que no habían contratado. Me di la vuelta y vi a Melissa hablando con las personas que acababan de entrevistar. Ella asintió con la cabeza y sin siquiera mirarme caminó por el pasillo en la otra dirección. Mi propia hija acababa de arruinar mi oportunidad de conseguir un trabajo. Solo tenía una salida. Necesitaba encontrar un lugar para vivir y dinero para comida. Me avergonzaría mucho volver con mis padres. Tuve que solicitar asistencia del gobierno. Después de todos los años que Mel y yo habíamos pagado impuestos, todavía me debían. Melinda Conrad, dije de golpe cuando escuché mi nombre. Entré a la oficina M. Y entras la mujer. Revisé los formularios que había completado. ¿Cuánto recibo? Le pregunté a la señora Conrad, ¿qué ingresos recibió el año pasado? ¿Recibió alguna cantidad en efectivo o liquidaciones en los últimos 12 meses? Sus finanzas no están bien descritas. ¿Qué propiedad posee? ¿Eres responsable de los niños? Indica que te divorciaste recientemente. ¿Recibiste pensión alimenticia o pagos en efectivo al respecto? Bueno, yo recibí pensión alimenticia por 6 meses y 80,000 pesos por la venta de la casa más el 40% de nuestras cuentas corrientes y de ahorros. Dije que la mujer me miró. ¿Estás bromeando?, preguntó. No, dije que has desperdiciado más de $80,000 en menos de un año. Y espera salir de mi oficina. Mi hija Melinda entró a la oficina justo cuando estaba a punto de pasar por la oficina de Melanie para su último día de trabajo. Melanie quería trabajar hasta fin de mes para no dejar a su jefe desempleado, pero ambos decidimos que no había razón para que ella trabajara si solo quería algo que hacer para concentrarse en el trabajo. Habría muchas cosas para hacer aquí, además de que Melanie solo tiene 36 años y yo 41. Tal vez podríamos trabajar sobre conseguirle un hermano o hermana a Melissa. Hola cariño, dije, voy a recoger mi chaqueta. ¿Vienes a la fiesta de despedida de Melanie? Sí papi, no me lo perdería. Ella respondió, solo quería mostrarte esto. Me entregó una declaración que estaba sellada. Rechazado, ¿no cierto? Me reí. Sí, ella se rió también. Solo la besé en la mejilla, negué con la cabeza y me dirigí a la fiesta de mi nueva esposa. Estaba disfrutando de mi vida nuevamente. Todo era como se suponía que debía ser. Ya no sentía enojo ni resentimiento hacia mi esposa. Pero mi hija probablemente todavía lo siente. El rechazo puede ser difícil de aceptar. La verdad sea dicha, me encantaría contratar a Melinda y mantenerla cerca de donde trabajamos para que pueda vernos regularmente y ver lo que ha logrado, dicen. La mejor venganza es una vida bien vivida. Me gustaría que Melinda viera cómo vivimos nuestras vidas. Sería tan difícil como golpearla en la cara cada vez que nos mirara. No iba a tomar represalias ni hacerle nada a Melinda. Solo dejé que Karma se ocupara de ella. Me concentré en ser un buen chico y hacerme feliz mientras salía por la puerta. Dudé por un segundo tratando de encontrar mi auto. Había 2 Mustang casi idénticos estacionados al lado del edificio en el estacionamiento reservado para administración. Me tomó un segundo darme cuenta cuál era el mío.
Era aún peor en casa porque Melanie ahora conducía exactamente el mismo coche. Supe inmediatamente cuál era el mío. De hecho fue fácil decir que era mi coche con la matrícula. Gracias por mirar, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y mira el próximo video.